ya estamos en contacto con Pablo Martorelli. Buenos días, Pablo, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, para nuestros oyentes voy a decir algunas cositas nomás, pero voy a decir que usted es presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles, director de la revista Redes de Integración, que es ferroviario con más de 40 años de experiencia en las áreas de vía y obras, inmuebles, planificación, organización, dirección y conducción de equipos de trabajo profesional en planes, estudios, proyectos y operaciones de ferrocarril, gestión y promoción institucional, organización de congresos y exposiciones, conferenciante y expositor sobre ferrocarriles, transporte y planificación territorial. Y Pablo, no voy a decir más de su currículum porque es tan extenso que nos llevaría virtualmente todo el tiempo que tenemos para la entrevista. Bueno, no, muchas gracias, muy amable, ya demasiado. Más de la Bueno, cuenta. no, para nosotros es un gusto y siempre le decimos a nuestros oyentes que cuando invitamos a alguien es porque sabemos real y positivamente que sabe mucho más que nosotros sobre el tema que vamos a abordar y por eso le agradecemos que usted haya tenido la amabilidad de estar en nuestro programa. No, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Pablo, bueno, me voy a remitir a las preguntas que hemos hecho en el flyer. Entonces, lo primero es preguntarle si es necesario desarrollar una moderna red ferroviaria en la Argentina y si además de necesario es posible, si es económicamente rentable y qué beneficios sociales y económicos acarrearía. Bueno, pregunta bastante, ¿no? Sí, mucho. Pregunta bastante importante. Bueno, en principio sí, fundamental. Argentina es un país de características netamente ferroviarias, por su conformación territorial, por sus características productivas y pensando no solamente en lo que fue la histórica red ferroviaria que se fue armando a lo largo de un siglo, tanto por parte del Estado como por parte de compañías privadas extranjeras, inglesas y francesas, sino también hay que pensar en el país completo, ya que aquella red ferroviaria se focalizó básicamente en la Pampa Húmeda y tenemos todo un resto del país enorme, gigantesco, maravilloso como es el nuestro, que todavía no tiene vías férreas, proyectos largamente demorados con más de un siglo. Sí, Argentina necesita una muy importante red ferroviaria, y si es o no es económicamente rentable desde el punto de vista de caja, es otra historia que se puede profundizar, ya que en transporte público lo que gobierna la cuestión económica es la renta social y el beneficio público, es decir, aquello que tal vez en algún caso no sea redituable desde el punto de vista de una economía de caja, sí genera una serie de vinculaciones y una serie de sinergias que hacen que un conjunto de actividades terminen siendo sumamente positivas para el conjunto de la sociedad, por más que haya una partecita del todo que tal vez no dé una ganancia. Y esto ocurre en todo el mundo, básicamente con el transporte de pasajeros. Si nos fijamos en la estructuración de la red ferroviaria europea o lo que ha hecho Japón, por ejemplo, China más recientemente, los sistemas ferroviarios están focalizados en el transporte de pasajeros porque es el sistema que cohesiona la red, porque demanda una logística integral en todos los sectores de la red ferroviaria. No así el caso del transporte de cargas, que sí es o puede ser altamente rentable en términos de economía de caja, pero que no estructura la red, sino que atiende solamente sectores específicos. Es decir, que se puede lograr un importante equilibrio entre lo necesario, lo conveniente, lo posible, y en este caso, hablando ya de lo posible, voy a otra parte de la pregunta. Si es posible tener una red ferroviaria moderna en Argentina. Sí, por supuesto que sí, que es perfectamente posible. Para eso hay que trabajar mucho. No quiero monopolizar la palabra, pero hace un momento dije que la red ferroviaria argentina se
formó a lo largo de un siglo. Y es así, más o menos, 1857, 1957, más o menos es la época que se conformó la red ferroviaria. Ahora, claro, han pasado cosas entre medio, más o menos desde esa época hasta el presente, altas y bajas, idas y vueltas, más o menos lo mismo que ocurrió con la política argentina, reflejado en lo que fue la política ferroviaria, aún así con modernizaciones, con cambios tecnológicos, con avances, pero con muchas dificultades y también con muchos retrocesos. Ahora, yo siempre digo que tenemos que construir una red ferroviaria, un sistema ferroviario en la Argentina para la década del 50. La del 2050. La del 2050. Y con eso tenemos que estar mirando hacia adelante, ¿no? Vamos intercambiando. Después mi compañero de mesa, Daniel de Abrantes, le va a hacer otra pregunta. Pero sí, con gusto. Yo quiero hacerle una pregunta retrotrayéndome en el tiempo un poco. En este sentido, yo creo que en el tema del ferrocarril se ha perdido como una suerte de batalla cultural. Todo el mundo sabe que una inversión, cuando uno hace una inversión, incluso como empresario hace una inversión, es un desembolso inicial de dinero cuyos frutos vendrán con el tiempo. Una sociedad sabe que cuando invierte en educación, en un niño que ingresa al sistema educativo a los 4 o 5 años y sale médico o ingeniero a los 25, hizo toda una inversión que va a traernos beneficios en el mediano y largo plazo para la persona y para la comunidad. Sin embargo, al ferrocarril se le medían las cuentas por día. Se decía que perdía, exactamente. En lugar de pensar... Tal cual. Dígame, ¿ahí no se perdió una batalla cultural? Sí, totalmente de acuerdo. Es así, tal cual, ni más ni menos. Seguramente los que somos un poquito más grandes recordamos la famosa frase del $1.000.000 por día, que se promocionaba tanto por televisión, por radio, por todo el mundo, cuando para esa misma época el modo de transporte automotor, es decir, los automóviles, los camiones, los ómnibus, todo el conjunto, en realidad estaba costando $21 millones por día, claro. Que era bastante más que $1 millón. Cuando el Estado ponía $1 millón diarios para sostener el sistema ferroviario como un costo asumido, la renta social generada por el ferrocarril estaba en el orden de los $660 millones anuales. Es decir, más o menos $1.800.000 día. Es decir, que ahí teníamos una renta neta sobre ese $1 millón. Para decirlo de otro modo, y perdón porque lo diga de un modo quizás un tanto más simple o vulgar, se andaba con un chiquitaje intencionado. Usted me entiende lo que quiero decir. Claro. Perdón porque está sonando mi celular y quiero apagarlo. No hay problema. Aprovecho para... buenos días, mi nombre es Daniel de Abrantes, quería hacerle un par de preguntas también. Quizás una de las imágenes más desoladoras que dentro de las muchas, ¿no? Pero una que por lo menos a mí me afecta y me ha afectado mucho, es ver la imagen de lo que fue la red ferroviaria argentina con más de 40.000 kilómetros de extensión y ver la actual que apenas llega a 8.000, 9.000 kilómetros. Usted me dará más precisión sobre eso. Y acá hay dos preguntas. Uno es, de esa vieja red desmantelada, ¿cuánto se puede y conviene recuperar? ¿Sí? Y lo segundo que le quería preguntar, evidentemente, se ha hablado mucho aquí que la fundación de la red inicial ferroviaria argentina que confluía en todos sus ramales sobre Buenos Aires tenía, digamos, un objetivo geopolítico que era el de extraer riquezas producidas en el interior del país para la exportación. Y sin lugar a dudas los ingleses en eso jugaron un papel muy importante porque fueron de alguna manera uno de los principales actores durante muchos años en la construcción de la red ferroviaria. Ahora usted también en la última respuesta que nos acaba de dar
nos señala que ha habido, y todo hace presuponer que es así, que ha habido una intención manifiesta en la desarticulación de la red ferroviaria. Entonces, las dos preguntas son, primero, ¿qué podemos recuperar de lo que fue en su momento el esplendor ferroviario? Y segundo, ¿por qué se desmanteló esa red? Bueno, vaya pregunta. Nosotros tuvimos una muy buena red ferroviaria dentro de las limitaciones que dije antes, básicamente focalizadas en la Pampa Húmeda. En realidad no solo con Buenos Aires como punto de convergencia, sino que había 4 nodos, que eran Santa Fe, Rosario, Buenos Aires y Bahía Blanca, 4 terminales portuarias, obviamente, pero también respondían a una lógica territorial de la mentalidad de la época, en que esto se hizo y veníamos con la mentalidad europea de las grandes metrópolis. Por eso las grandes terminales ferroviarias en Buenos Aires, por ejemplo, o cabeceras ferroviarias, si las queremos llamar así. La calidad ferroviaria en la Argentina estuvo en primer nivel mundial, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de la organización y la calidad de los profesionales y técnicos ferroviarios. Toda América Latina venía a estudiar ingeniería ferroviaria a la Argentina hasta hace muy poco, hasta hace muy poco. La carrera de ingeniería ferroviaria en la Argentina fue muy destacada y nos siguen reclamando desde América Latina eso, que volvamos a tener esa preeminencia. Ahora bien, ¿cuánto es lo que tenemos ahora? Cuando llegamos a 1989 teníamos 34.000 kilómetros de red activa. Hoy quedan más o menos 18, 19.000 kilómetros de red más o menos activa en diferentes condiciones de calidad, con renovaciones de vía con tecnología moderna que se han hecho en los últimos 10, 12 años, ya desde mediados de más o menos 2012, 2013 en adelante, se empezó a hacer una renovación de vía de alta calidad, pero en pocos corredores. ¿Cuánto se puede recuperar de eso? Bueno, justamente eso, más o menos unos 18 o 19.000 kilómetros. ¿Cuántos están activos al día de hoy? Sí, puede haber especialmente 8.000, 9.000 kilómetros de vías que estén en alta calidad, en alta calidad de tráfico me refiero, y con crecimiento de la demanda, que eso es muy importante, y también crecimiento de la oferta que se está haciendo en estos últimos, yo diría estos últimos meses. ¿Hacen falta otros corredores? Sí, hacen falta otros corredores. Tenemos corredores muy importantes de tráfico que no están atendidos por el ferrocarril porque no existen los ramales. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos perfecto. Perfecto, Con mucha atención. hubo un silencio. Entonces yo creo que también es importante eso, hay que redefinir aspectos de la red ferroviaria en corredores de alta demanda de tráfico que no están siendo atendidos simplemente porque no existe la vía férrea en esos tráficos. Por ejemplo, uno de los tráficos más importantes que hay, está bien que actualmente estamos con la pandemia todos deprimidos, pero no bajaron demasiado las corrientes de tráfico. Por ejemplo, lo que cruza Argentina de lado a lado entre Brasil y Chile. En épocas pico, la circulación de camiones prácticamente nos podría hacer correr entre 5 y 10 trenes diarios, tomando los camiones y subiéndolos a los trenes, como se hace en Europa, especialmente en Suiza, que tiene prohibida la circulación de camiones extranjeros en su territorio. Los camiones deben subirse a los trenes en Suiza obligatoriamente y cruzar su territorio lado a lado. A nosotros nos cruzan los 3.000 camiones brasileños día en época pico por Paso de los Libres hacia Chile. Es un tráfico netamente ferroviario, por volumen, por distancia, y como ese hay muchos otros tráficos importantes en corredores donde no tenemos ferrocarriles. Y esos son los temas de planeamiento estratégico que hay que replantear. Lo mismo que el transporte masivo en ciudades grandes como Rosario, Córdoba, Tucumán. Hay casos importantes, Bahía Blanca mismo, el Alto Valle del Río Negro, que tiene una demanda insatisfecha muy importante. Hay algunas cositas puntuales, apenas puntuales, tímidamente se han hecho en el caso de Chaco, en el caso de Chipoleti y Neuquén,
en la provincia, en la ciudad de Salta, en la región que circunda a la ciudad de Salta. Son pequeñas cositas, pero también tenemos que entender una realidad cruda. En 1991 se cortó la carrera ferroviaria y se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo, que son 50.000 personas que estaban capacitadas y que generacionalmente iban renovando su capacitación a medida que se iba renovando también el personal. Eso se cortó. Claro. La conclusión es que hoy hay muy poca gente, muy poquita gente con capacitación y experiencia en materia ferroviaria. Y se han desarrollado tecnicaturas en universidades, licenciaturas, algunas ingenierías de grado, otras de posgrado. Hay una buena demanda, nosotros lo estamos haciendo con la Universidad Tecnológica Nacional. Eso permite capacitar, pero todavía no permite acumular experiencia. Es decir, estamos atrás, en varios pasos atrás, en poder recuperar la fuerza humana necesaria como para generar un desarrollo ferroviario tecnológico importante. No es que no se está haciendo nada, se está haciendo, pero falta mucho todavía. Claro. No recuerdo la última parte de la pregunta, porque... No, pero además es muy interesante. A mí me surgió otra que se la quiero hacer ahora. Digo, este corredor entre Chile y Brasil, que digamos Argentina aporta al territorio y no sé si tiene algún beneficio concreto en este tráfico de... No, prácticamente ningún beneficio. Pero sí seguro aportamos muertos en accidentes de tránsito. Acumulamos muertos en accidentes, por llamarlo de algún modo, o si no los operativos de nieve en invierno en Uspallata, donde generalmente hay también que rescatar personas, y muchos de ellos son choferes extranjeros. Pero además esto, digamos, poner en funcionamiento... Es una realidad cruda que hay que ver, ¿no es cierto? Pero además digo, poner dos cosas. Poner en funcionamiento esta red para la Argentina además traería un beneficio, porque obviamente si hay un uso de la red, los usuarios van a pagar por ese uso. Y además también nos plantea el desafío de acordar con Chile y Brasil una red integrada para que ese tránsito sea mucho más racional, ¿no? Por decir algo, supuesto, San Pablo, Santiago o San Pablo, Valparaíso. Sí, por supuesto, eso coincido totalmente. Nosotros estamos trabajando con un consorcio de cooperación formado por 11 municipios y nuestro instituto, precisamente en uno de esos corredores, que cruzaría eventualmente a Chile por el Paso de las Leñas y llegaría a Rancagua y de a Santiago, el puerto de San Antonio, y eso está muy avanzado, hasta tiene financiamiento obviamente chino, porque en esta época todo es chino, pero la tecnología es nuestra, y eso es un tema importante. Pero además hay otra cosa que al respecto quería mencionar, y muy acertado tu comentario. La mano de obra y la producción industrial que se generaría como sinergia en un trabajo de recuperación de la red ferroviaria, porque hay que fabricar no solamente trenes, hay que fabricar rieles, durmientes, fijaciones, distintos elementos eléctricos y electrónicos para el señalamiento, comunicaciones, obras civiles, puentes, etcétera. Todo eso es trabajo y producción. En el plan que propusimos al gobierno, que le pusimos el nombre Encarrilando Argentina, tenemos detallado ese aspecto y prácticamente, por ejemplo, dicho ahora de memoria, harían falta unas 16 millones de piezas de durmientes de hormigón. Hoy tenemos solamente 2 empresas que hacen durmientes de hormigón en la Argentina de calidad. Hubo alguna otra de mala calidad. Conocemos a una de esas 2 porque un amigo nuestro es gerente en esa empresa y nos ha contado en algún momento. ¿Alcanzarían 2 fábricas para fabricar 16 millones de durmientes? Seguramente ¿Cuántos millones de piezas de fijaciones, los elementos que fijan el riel al durmiente, por ejemplo? ¿Cuántos millones de metros cúbicos de piedra para balasto?
hay que poner a trabajar las canteras. Claro. Es decir, hay mucho trabajo en esto. Solamente hemos hecho un cálculo global en 10 años harían falta unos 10 millones de jornales. Claro. 10 millones de jornales. Para generar una obra de 1.000 kilómetros de vía nueva por año. Sería fantástico. Ahora, Eso sería, eso? hasta el 2050 serían 30.000 nuevos kilómetros de vía. Por ejemplo, nosotros hicimos un cálculo de 10 años, para hacerlo simple, a 10 años. Ahora, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? Esto costaría el 0,6% del PBI. ¿De todo? Pero con un retorno fiscal del 35% más el beneficio del flete más rebajado. Con lo cual podríamos exportar con mejores precios, bajaría el precio FOB de exportación bajaría del 25 quizás al 5 o al 6%, con lo cual si uno hace un cálculo global somero en bruto, prácticamente se paga solo, claro, a lo largo del tiempo. Con el propio beneficio, lo que yo decía al principio, la renta social que genera un sistema ferroviario en funcionamiento. No en vano, casi todos los países del mundo tienen sistemas ferroviarios activos muy dinámicos. Los norteamericanos, Estados Unidos, tienen un sistema ferroviario formidable, basado en su enorme escala, que es de características privadas en su mayoría, pero cuando el Estado federal tuvo que salir a rescatar empresas, salió y las rescató. Ese fue el caso de Amtrak, que es transporte de pasajeros, fue el caso de Conrail con la empresa de cargas. El Estado federal norteamericano, que tanto hablamos de la privatización y todo lo demás, bueno, el Estado federal fue y sostuvo empresas ferroviarias que habían quebrado para mantenerlas en funcionamiento y después se reasignaron, se relicitaron o lo que fuere. Y ahí están funcionando. Le quiero preguntar... el Estado canadiense tiene una empresa privada muy importante, pero también tiene un ferrocarril estatal muy importante. En Europa casi todos los ferrocarriles son estatales. Sí, yo conozco el caso de Alemania y me quedé maravillado con la extensión y la calidad de los servicios que tiene esa red, ¿no? Conozco también eso. Hoy Alemania está muy integrada en materia ferroviaria con otros países. Lo de Italia es formidable también, altísima calidad tecnológica. Lo de Francia es indiscutible. España hizo un desarrollo formidable durante la década de los 90. Es decir, ¿por qué esos países gastan dinero en divertirse, entre comillas, con ferrocarriles y saben que pierden plata? Claro. No tiene sentido. Y hay posibilidades Entonces, quiere decir que hay otra cosa. Acá nos miramos acá nos miramos con Mario porque realmente es un tema apasionante y nosotros sabemos poco, pero nos interesa mucho. Le quiero hacer otra pregunta y vamos saltando un poco de tema en tema, pero se habló aquí en la Argentina de desarrollar un tren de alta velocidad en varias oportunidades. ¿Es pertinente para el estado actual de la red argentina y las necesidades argentinas pensar en el desarrollo de un tren de alta velocidad? A nivel tecnológico, ¿qué es lo que está necesitando la Argentina? Bueno, la pregunta me parece interesante y vamos a tratar de desmitificar la cuestión. En todo esto hubo mitos mediáticos. Primero, Argentina, con el plan ferroviario que se generó entre 2003 y 2004, no tenía incluida la alta velocidad ferroviaria, con lo cual ahí ya empezamos por destruir un primer paso del mito. Lo que sí estaba hablado, incluido, mejor dicho, en el plan, era lo que se llama altas prestaciones de calidad, para utilizar término español. Y eso implicaba llegar en algunos tramos, como Buenos Aires-Mar del Plata, Buenos Aires-Rosario, a una velocidad de 160 kilómetros por hora, que era lo mismo que estaba previsto en la década del 80 y que nunca se pudo concretar por los vaivenes políticos de Argentina. Alta velocidad ferroviaria es más de 300 kilómetros por hora. Eso no lo planteó el gobierno argentino, sino que lo planteó como iniciativa privada la firma Alstom de Francia. La firma Alstom salió a vender su producto por el mundo y se lo ofreció a muchos países. En el caso americano se lo ofreció a Estados Unidos, a Brasil, a Chile y a Argentina. Y creo que a México también, si no me equivoco. Ningún caso prendió.
en ninguno de estos países americanos prendió a alta velocidad. Aún en corredores muy importantes como Río-San Pablo o como el planteo en Estados Unidos en el estado de Texas, no prendió la alta velocidad ferroviaria. En el caso argentino, la iniciativa privada venía para el corredor Buenos Aires-Rosario-Mar del Plata, que no tiene umbral de tráfico como para llegar a alta velocidad ferroviaria. El umbral de tráfico es un piso de cantidad de pasajeros por año que permitan justificar la alta inversión y los altos costos operativos de un sistema de alta velocidad, que en Europa se puso en marcha por un tema también de economía de escala frente al tráfico aéreo y la contaminación aérea. Fíjense que en este último mes pasado, Europa vuelve sobre el tema a eliminar el transporte aéreo que esté a más de 2 horas y media, a menos de 2 horas y media de distancia por ferrocarril de alta velocidad. Es decir, le vuelve a dar primacía al ferrocarril de alta velocidad. Pero porque tiene una alta densidad de tráfico. En el caso argentino, nuestra densidad de tráfico todavía no llega a lo necesario. Pero el proyecto de iniciativa privada venía además con financiamiento incluido, y ese financiamiento nunca llegó. Al igual que en otros casos, como proyectos grandiosos, grandilocuentes y altamente perjudiciales como el soterramiento del Sarmiento, venían con financiamiento. El financiamiento nunca llegó, o porque se cayó el banco que iba a financiar en Europa en la crisis europea de hace no me acuerdo qué cantidad de años, o por algún otro motivo, pero nunca llegó. Conclusión, esos proyectos se terminaron dando de baja. Claro. Esa es la verdad estricta y objetiva, más allá de opiniones que podemos tenerlas. Sería lindo, sería fantástico tener un tren de alta velocidad en la Argentina. Me encantaría, pero sería un dispendio innecesario para las actuales circunstancias. Creo que ir a velocidades que hoy son normales a nivel internacional, como 160 kilómetros por hora, es perfectamente factible. De hecho, las renovaciones de vía que se hicieron en 2013, 2014 entre Buenos Aires, Rosario y Buenos Aires, Mar del Plata, se hicieron con un diseño para 160 kilómetros por hora, pero todavía no funcionan a esa velocidad porque faltan completar obras, especialmente de seguridad en pasos a nivel. A esa velocidad no debería haber pasos a nivel. Claro. Eso sería lo ideal. Además, yo tomé a Mar del Plata el tren durante la administración anterior, quiere decir que debe ser 3 años, y tardó casi 7 horas y media desde Constitución a baja velocidad. Exactamente, sí. Pese a que el material rodante que se compró a China, que es muy bueno, justo es decirlo, es muy bueno, no es mal material, es muy buen material, está preparado para 160 kilómetros por hora. Claro. Pero bueno, ni la vía está hoy en condiciones, la vía me refiero integralmente, todo lo que conforma la vía férrea propiamente dicha, el señalamiento, las comunicaciones, los pasos, los cruces ferroviarios, para no decir paso a nivel, hay que resolver los pasos a nivel. Tema conflictivo si lo hay. Ahora el 10 de junio próximo vamos a tener participación en el Día Internacional de Concientización de Seguridad en Pasos a Nivel que organiza anualmente la Unión Internacional de Ferrocarriles, y Argentina es el único país invitado del continente americano. Ya son varios años que lo vamos haciendo y participamos nosotros con la Universidad Tecnológica Nacional en eso. Vamos a tener una conferencia en 3 idiomas que se va a difundir por internet, justamente por streaming. Así que oportunamente les pasaré el dato. Excelente. Por otros medios. Excelente. Yo quiero hacerle una pregunta respecto a la producción ferroviaria en la Argentina. Uno podría decir, en la actualidad quedarán pocas personas altamente calificadas para reiniciar la industria del ferrocarril, pero sería un primer paso importante para empezar a formar nuevos técnicos, ingenieros, profesionales en la materia. Luego nosotros tenemos realmente un nivel de desocupación muy alto, tenemos en la Argentina necesidades de fomentar el trabajo, no tenemos plena ocupación, y todo eso se puede resolver, incluso buena parte de los suministros que se requieren, se pueden resolver en pesos. Sí. Mi pregunta es,
¿qué volumen requeriría la inversión que ustedes han planteado a 10 años de insumos importados para los cuales haya que tener dólares, que es una restricción económica, financiera, que siempre tiene nuestro país? A ver, vamos por partes. La industria ferroviaria en la Argentina, tanto privada como estatal, fue muy, muy importante, especialmente en la década 65-75. Fabricamos de todo en esa época, inclusive Argentina exportó material ferroviario, incluyendo trenes, material rodante ferroviario, cosa que se nunca conoce había poco hecho. eso, ¿eh? ¿Cómo? Se conoce poco eso. Se conoce muy poco, sí. Es más, ayer estaba hablando por teléfono con uno de los ingenieros ya mayor, que fue el gerente general de una de las empresas que produjo todo eso, y le recordaba que el material rodante que se exportó a Chile allá por el año 76 o 77, si no me equivoco, no, perdón, 73, 74, hasta hace un par de años seguía funcionando. Recién hace un par de años lo sacaron de servicio, es decir, material rodante de buena calidad. La industria ferroviaria que proveyó a lo que hoy sigue funcionando en la Argentina, especialmente en transporte de cargas, ha hecho un trabajo formidable durante esa década, porque prácticamente reemplazó casi todo el parque móvil de cargas que teníamos anteriormente. Y sigue funcionando el día de hoy con alta calidad, una solidez formidable, que hasta ha soportado los malos tratos que le han dado en los últimos años los concesionarios privados, que realmente no se han preocupado por cuidar mucho la integridad del material rodante. Se han producido locomotoras, un poco de todo. Bueno, ahora, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos con una actividad reducida comparativamente. Hay muchas empresas que se fueron cerrando, especialmente en la década del 90. Algunas grandes quedan los talleres ferroviarios del Estado, algunos de los cuales están en funcionamiento más o menos a pleno, otros menos que a pleno, pero siguen funcionando, básicamente para hacer mantenimientos, reparaciones, etcétera. El componente importado, es un poco difícil determinar una cifra, pero por ejemplo, ya no producimos rieles, producíamos rieles en lo que fue Somisa. Claro. Cuando Somisa se privatizó, la planta de fabricación de rieles en San Nicolás se desmanteló, o sea, ya no producimos rieles. Producimos durmiento de hormigón, que es muy importante. No producimos fijaciones de la calidad necesaria actual, producimos fijaciones simples, directas, no las que son necesarias actualmente para vías de alta calidad. Eso se podría hacer por la cantidad que se necesitan, son millones de piezas por año. Eso tiene que justificar, inclusive tener capacidad exportadora para el resto de América Latina. Equipos de señalamiento, comunicaciones, barreras, eso se puede fabricar en la Argentina, no es tecnológicamente nada grave. Argentina hace satélites, claro, exporta centrales nucleares. ¿Cómo no podemos hacer una barrera automática? Ya lo creo que podemos. Es decir, tecnológicamente estamos en condiciones de desarrollar casi todo en materia ferroviaria. El tema es encontrar los números adecuados para que a quienes lo produzcan desde el punto de vista privado les resulte un negocio razonable. Si la política ferroviaria en la Argentina se mantiene constante a lo largo del tiempo, con un plan coherente de largo plazo, cualquier empresa va a poder sostenerse en el tiempo. Ahora, si vamos a estar en forma errática, viene un gobierno, vamos para adelante, viene el siguiente gobierno, no hagamos nada, vayamos para atrás, y eso va a ser complicado. ¿Se puede crear? Y no se puede sostener un negocio cada 4 años con idas y vueltas. Claro. Tenemos que tener una política coherente de largo alcance. ¿Se puede crear un equipo técnico, por decirlo de alguna manera, lógicamente con la presencia también de actores de la sociedad,
sean productores, sean empresas, sean trabajadores, pero básicamente un equipo que tenga un financiamiento lógico, porque esto es una gran inversión para la nación, pero que pueda sustraerse del debate político y mantener durante 2, 3, 4 décadas una política coherente de desarrollo ferroviario en la Argentina. ¿Cree que eso puede ocurrir desde el punto de vista de institucionalizar una gestión de desarrollo ferroviario que justamente no quede bajo los avatares de las disputas políticas y de las divisiones políticas a la cual somos tan afines los argentinos? La base técnica está. Yo creo que hay una base técnica profesional muy buena, de muy buena calidad, quizás pequeña, una fuerza comparativamente pequeña, pero digamos, como decía un famoso personaje hace tiempo, la base está. El tema político, ojalá pudiera responderlo yo. Ojalá, sí, tenemos que mantener una línea constante y adelante, que bueno, más allá de las disputas políticas, como ocurre en Europa, que todos se pelean, pero Europa va adelante, pese a todo. Claro. Bueno, que se peleen, no hay problema. Es más, podemos participar en la pelea también, no hay ningún problema. Una pregunta que me parece... El tema es poder continuar con una línea de acción real y concreta y con planes plurianuales y con contratos plurianuales, programa plurianual que permitan a una empresa o a un conjunto, a un grupo de empresas llevar adelante sus planes y proyectos con largo alcance. Sí, una pregunta que me parece que tiene que ver con esto que estaba planteando Mario y con la posibilidad de que tengamos un plan ferroviario en acción, y es responder por qué se hizo el desastre que se hizo en la Argentina. ¿Qué intereses, bueno, esa pregunta me faltaba responder. ¿Qué intereses fueron los que movieron ese desguace? Ese es un tema que se me escapó, no por negarlo, sino que bueno, una cosa lleva a la otra. Bueno, hay algunos autores que hablaban de la cultura petrolera instalada durante el gobierno de Frondizi, otros hablan de la cultura automovilera, yo combino las dos y hablo de la cultura petromovilera. En eso tiene mucho que ver el tema del consumismo petrolero, que equivocadamente planteó que el ferrocarril tenía que ser reducido o hasta desaparecer para permitir el negocio petrolero. Error craso, absurdo, ridículo realmente, no tiene nada que ver. Pero bueno, fue la mentalidad imperante en una época. De todas maneras, recordemos que ya la desinversión ferroviaria en la Argentina se había iniciado en 1931, cuando las empresas inglesas concesionarias ya habían denunciado sus primeros déficits. Claro, consecuencia de la crisis del 29, cosas que se arrastran a lo largo del tiempo, y la desinversión fue notable. Recién fíjense que a fines de los 50, o más o menos, se vuelve a reinvertir en ferrocarriles, en algunas cosas, se hizo mucho desde el Estado, se balastó vía, me refiero, se le colocó piedra a la vía debajo porque teníamos nuestros ferrocarriles asentados sobre tierra, eso limitaba mucho la capacidad de carga, se dieselizó el sistema, es decir, se compraron locomotoras diésel eléctricas para ir reemplazando el vapor, o sea, hizo un trabajo muy grande el Estado a lo largo del tiempo que no está muy reconocido, pero eso no fue suficiente porque la presión enorme del modo automotor con su enorme capacidad de lobby fue generando un reemplazo, una sustitución del modo de transporte que lo vemos, por ejemplo, en muchos lugares del país hasta el día de hoy, en los que hay plantas de silos en estaciones ferroviarias y, sin embargo, los operadores ferroviarios privados no van a buscar esa carga, sino que las dejan en manos del camión. Y eso también tiene que ver con una economía de escala. Quizás dentro de la ecuación económica de las empresas ferroviarias privadas no entre el tráfico difuso, porque es de más alto costo operativo, entonces prefieren abandonarlo y dejarlo en manos del camión. Ahora, el camión lleva la carga más cara que el ferrocarril, quiere decir que el productor está pagando ese flete más caro, con lo cual ese producto llega más caro a destino y todo se encarece.
ahí es donde volvemos con el tema del principio, la renta social. ¿Qué tiene que hacer el Estado como regulador y controlador de las cosas, más allá de que sea un privado o un estatal quien opere el sistema? Claro. Bueno, está muy claro. Un poco la pregunta del millón. ¿Cómo resolvemos eso? Porque tampoco se puede sostener y subsidiar absolutamente todo. Pero con una organización operativa del sistema de acopio de cargas, por supuesto, en nodos logísticos, como se quiere plantear actualmente, eso podría resolver bastante, porque las cargas se concentrarían en algunos puntos determinados, a donde sí irían los trenes a hacer tráfico masivo. Porque el secreto del ferrocarril es el tráfico masivo, no es tanto la distancia como la que se habla habitualmente. El ferrocarril es bueno para 500 kilómetros en adelante. No, el ferrocarril puede ser muy bueno en cortas distancias, el tema es la masividad del tráfico. Yo no sé si me voy por las ramas a veces con las respuestas que voy dando, quizás el único problema que tenemos es que el tiempo hoy se nos ha ido, Pablo. Sí, me imagino. Porque ya viene la tanda. No sé si he respondido lo que se me preguntó concretamente. Bueno, hoy, si ustedes están amables, por ahí en otro momento volvemos a entrevistarlo. Con gusto. Pero hoy simplemente voy a cerrar con el comentario de un oyente, Daniel Echevarría, que dice: excelente charla con alguien que evidentemente la tiene muy clara. Martorelli es esa clase de profesionales que entusiasman a pesar de todo. Saludos cordiales. Me alegro mucho. Esto es de un oyente, así que... Hay que tratar de buscar el sentido positivo a las cosas, porque si no nos vamos a quedar bloqueados. Hay que tratar de superar el bloqueo mental especialmente, ¿no? Así es. Y seguir adelante. Bueno, le agradecemos muchísimo, le mandamos un fuerte abrazo, espero que podamos tener una próxima entrevista y nos anunciará cuando haya novedades, porque nosotros las tendremos muy en cuenta. Y felicitaciones por por sostener esta lucha ferroviaria que tanto necesita la Argentina como otras cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad que nos vamos muy contentos con sus palabras. Bueno, yo les estoy muy agradecido, realmente me sentí muy cómodo, muy bien, y quizás por eso me fui de tema en algunas ocasiones. Pero bueno, estamos muchísimas No se preocupe, enriquecieron su exposición. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, Pablo Martorelli, un especialista, un hombre que realmente sabe en la práctica, sabe en la teoría, tiene más de 40 años en el ferrocarril, y si les comento en todo lo que ha participado, realmente no nos cabe en el programa. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos con Nahum Klicksberg.